Y, ok, ya se está grabando. Iniciamos este seminario. En breve les comparto la presentación. ¿Pueden observar esta imagen? Se está observando. Se está cargando. Se está... Ahora sí. Sí, ok. Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas. Desde Éxodo, Mulier y Voces de Género, así como todas las organizaciones que conforman esta campaña, La Mejor Ruta, les damos la más cordial y calurosa bienvenida al tercer seminario internacional La Trata de Personas, más allá de nuestras fronteras. Y este seminario se realiza en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el día 30 de julio, el día de mañana, y fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2013. Y esto con el objetivo de concientizar, sensibilizar a las personas, a todas las personas, pero también a los gobiernos, sobre la expansión de la trata de personas. Es importante visibilizar la esclavitud, que aunque es un fenómeno antiguo, está presente y es una realidad que persiste, se ha reinventado y se adapta a los nuevos tiempos, contextos y pandemias. Y esto porque existen personas que han llegado o que son capaces de pagar para explotar a otras personas. Mientras exista esta demanda, seguirá existiendo la trata y la esclavitud. Es por ello que abrimos estos espacios, considerando, como lo dice la OIM, que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial. Se llega a estimar de 32 a 36 mil millones de dólares anuales es el ingreso de estas redes. Digamos, al ser un negocio tan lucrativo y por la impunidad que genera, es muy atractivo para estas personas explotar a otras personas. Por ello es importante estos espacios para permitir la información, el conocimiento. Fíjense que aunque en principio cualquier persona puede estar expuesta a situaciones de trata, la trata es una forma de violencia basada en el género de la persona y afecta diferenciadamente a niñas y mujeres como consecuencia de la estructura patriarcal existente. En este sentido, es importante entender nuestra corresponsabilidad en la prevención, en cómo podemos prevenir este flagelo que llega a incrementarse, a incrementar la vulnerabilidad, porque en contextos humanitarios de movilidad humana masiva, forzada, insegura, este flagelo está presente. Ante este panorama, ante esta terrible realidad, tenemos que asumir, y reitero, nuestra corresponsabilidad en la prevención de este delito. Es por ello que en estos 2 días estaremos y contaremos con la participación de destacadas profesionales de Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá,
y un profesional de Costa Rica, y también nuestras compañeras de Venezuela. Estaremos abordando la trata de personas desde un enfoque en los derechos humanos, género e interseccional, conociendo buenas prácticas. Por ello, les invitamos desde nuestra campaña La Mejor Ruta a mantenerse y conectarse estos 2 días y a unirse y dibujar con nosotras la mejor ruta libre de violencia para las niñas y mujeres. El día de hoy estará Amina, que nos acompaña desde México, estará Verónica, venezolana, que se encuentra en Colombia. También tendré la oportunidad de hacerles una presentación sobre las desapariciones y trata de niñas, adolescentes y mujeres, y tendremos a las compañeras de Panamá. Luego, al final, la sesión de preguntas y respuestas. Amina es licenciada en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montreal y especialista en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal. Actualmente se desempeña como jefa de investigación en la organización Sin Trata, empleando perspectivas globales de salud para diseñar estrategias para combatir la trata de personas a través de la investigación y las alianzas. Con ustedes, Amina Achaibu. Espero haberlo dicho bien, Amina. Disculpa, sí. Sí, perfectamente bien. Muchísimas gracias. Pues muy bien, muy buenos días a todas y todos. Estoy muy emocionada de estar hoy aquí con ustedes y de poder hablar de nuestro trabajo y de nuestra experiencia. Espero poder aportarles algunas herramientas que les puedan servir a todas las organizaciones que están aquí presentes. Como bien dijo Reina, yo soy Amina Achaibu de Sin Trata, una organización mexicana que trabaja desde el 2012 contra la explotación y trata de personas en México y la región. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablarles de un tema que es muy importante, sobre todo en estos momentos, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Voy a empezar hablando un poquito, darles un poco de contexto sobre la problemática para acabar hablando de nuestra experiencia previniendo este delito. Bueno, ¿por qué es importante hablar de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea hoy? Para empezar, porque hoy en día en México se estima que 50% de los niños entre 6 y 11 años utilizan Internet, y cuando nos vamos a los adolescentes de entre 12 y 18 años, estos números suben a entre 80 y 90%. Entonces, casi la mayoría de los niños y adolescentes hoy en día utilizan Internet, y esa es una tendencia que va a ir subiendo en los próximos años. De la mano, como dijo Reina, la trata de personas es un delito que se aprovecha de las infraestructuras de nuestras ciudades, de las infraestructuras que utilizamos todos los días, como por ejemplo los transportes y en este caso las tecnologías, para poder explotar a personas. En el caso de Internet, en 2019, sacaron, The New York Times sacó un estudio muy interesante que les invito a leer, que mostró que en 2019 empresas de tecnología reportaron más de 45 millones de fotos, imágenes y videos en línea de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Y este número era más del doble que el año anterior. Entonces, de verdad, disculpa, Amina, disculpa, ¿no podemos ver esa presentación o es en blanco primero? No sé si, ¿no están viendo la presentación que estoy poniendo? No. Ay. Solo vemos como la pantalla en blanco. A ver, pues voy a dejar de compartir y volver a compartir a ver si funciona. Ahora sí. ¿Ya? Ok, perfecto. Sí. Entonces, como les decía, cada vez más las redes sociales e Internet se utilizan para explotar y enganchar a niños
con fines de explotación sexual, y particularmente ese es el estudio que les quería enseñar. Estas imágenes vienen de ese estudio, es un estudio que hizo The New York Times en 2019, donde mostró que en ese año se reportaron más de 40 millones de fotos y imágenes de algún tipo de abuso sexual a menores de edad, y este número era más del doble que el año anterior. Entonces, realmente hoy nos encontramos en una pandemia de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, y este fenómeno solo fue exponenciado por la crisis de COVID-19. Los niños, al estar en casa y utilizar mucho más Internet, están más expuestos a estas actividades. Además de todo, los abusadores, al no poder viajar, digamos que se movieron todavía más hacia las redes sociales y hacia el Internet. En México, por ejemplo, en los primeros meses de 2020 se reportó un incremento de 73% de los reportes de explotación sexual en línea de niños, niñas y adolescentes, y ese número solo fue aumentando en cuanto la pandemia fue avanzando. Entonces, realmente hoy nos encontramos con un problema. Y otra cosa, otro dato que es muy interesante que ha sacado la Interpol es que este aumento que observamos durante COVID fue particularmente en lo que llamamos la web de superficie, entonces la web que utilizamos todos los días, y particularmente las redes sociales. Entonces, hoy nos encontramos con un problema urgente, y creo que, como muchas de las organizaciones aquí presentes, una pregunta que nos hacemos todos los días trabajando contra este delito es: ¿cómo podemos hacer el Internet más seguro para las niñas, niños y adolescentes? Y nosotras, desde nuestros inicios, hace casi ya 10 años, hemos empezado digamos, tratar de prevenir esta problemática. Nosotras, desde los inicios, íbamos mucho a escuelas a dar pláticas de educación preventiva de manera presencial, y en los primeros 8 años alcanzamos aproximadamente a 200,000 niños, niñas y adolescentes de manera presencial. Pero bueno, ustedes saben que en México hay muchos habitantes, y finalmente no estábamos logrando alcanzar a todos los niños y niñas que necesitaban esta información. Y es por eso que, tratando de un poco mejorar esta situación, en 2018 decidimos crear esta campaña que se llama Inalcanzables, que es una serie de 3 videos en donde, de manera divertida y ligera, explicamos a los niños qué es la trata de personas y cómo se pueden proteger. Y particularmente el tercer video es cómo surfear la web de manera segura. Es un video en donde esta niña que pueden ver aquí nos explica cómo podemos usar Internet de manera segura. Con este video, la verdad es que tuvimos muy buenos resultados, los niños lo aceptaban muy bien, nos dábamos cuenta que retenían muy bien la información que a veces les dábamos en 1 hora, ¿no? En 5 minutos podían retener de manera muy fácil la información que les queríamos dar. Con estos videos, gracias a que toda la campaña la hicimos de manera digital y usamos las nuevas tecnologías para promover estas campañas, en un día logramos tener un alcance de más de 2 millones de personas, ¿no? Entonces, de pasar en 8 años a 200,000 niños, niñas y adolescentes, en un día logramos alcanzar a más de 2 millones de personas, ¿no? Entonces, realmente fue un resultado muy interesante que tuvimos. Sin embargo, la manera que tuvimos de medir un poco los resultados de esa campaña fue a través de las views o de los alcances que tuvimos. Pero sabiendo, como que nos hacíamos más preguntas de saber cómo podemos hacer esto mejor y cómo podemos saber que todos los recursos que utilizamos, ¿no? Y los esfuerzos, porque al final hacer videos sabemos que puede ser muy costoso tanto en recursos humanos como económicos. Y también una cosa que estudiamos mucho es que la mayoría de las organizaciones civiles que trabajan contra este delito hacen este tipo de campañas, ¿no? Entonces estamos haciendo muchos esfuerzos, y una pregunta muy importante que nos hacíamos era, bueno, pues ¿cómo podemos hacerlas mejor? ¿Y cómo podemos saber que lo que estamos haciendo funciona realmente? Y es por eso que a partir de este año es que estamos lanzando una investigación para, primero, entender cómo está sucediendo el delito en nuestro contexto. Porque me imagino que, como muchas de las organizaciones aquí, trabajando contra este delito, nos damos cuenta que hace falta muchísima información, y sobre todo en México y la región. Hay investigaciones increíbles que se están haciendo en Estados Unidos, en algunos países de Asia, pero realmente cuando tratamos de encontrar información precisa sobre el delito en nuestra región, pues no hay mucha información. Entonces, por eso que estamos lanzando esta investigación, para entender realmente cómo está sucediendo y cómo están, sobre todo, enganchando a los niños, niñas y adolescentes para explotarles en línea. Y aparte, de la mano, también queremos entender cómo podemos llegarles mejor a los niños, ¿no? Entonces,
preguntarles a las poblaciones objetivo, que en este caso son niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes, cómo podemos hacer que esta información llegue, ¿no? Que yo mande un video y que los niños lo vayan a ver y que les vaya a servir para que finalmente no caigan en estas redes. Y por otro lado, también esta información, algo que nos hemos dado cuenta en nuestros casi 10 años de experiencia es que un actor clave esencial para poder prevenir este delito es el sector privado. Y en los últimos años nosotros hemos trabajado mucho con el sector privado, ya que pensamos que tiene un rol clave para poder identificar y prevenir este delito. Y es por eso que también queremos nosotras que esta información les sirva finalmente a las empresas y que sean parte de la solución al encontrar, porque finalmente está sucediendo dentro de sus plataformas. Entonces necesitamos colaborar con ellos para que podamos encontrar soluciones y prevenir este delito. Y en ese sentido, me encantaría invitarlas a todas y a todos, ya que mañana vamos a lanzar un reporte que hicimos en donde estamos midiendo el impacto de una campaña de educación que hicimos que estaba dirigida hacia esos conductores y esos repartidores de Uber, en donde les brindamos información clave para que puedan detectar y reportar de manera segura el delito. Entonces, es una campaña realmente que ha tenido muy buenos resultados y mañana vamos a sacar insights muy interesantes sobre este estudio que hicimos, pero también insights muy interesantes sobre cómo podemos hacer mejor estas campañas de comunicación para al final prevenir o sensibilizar sobre el delito. Entonces, las invito a que mañana nos sigan en las redes sociales, nos pueden escribir, también nos pueden mandar correos a través de contacto@sintrata. También va a estar en nuestra página web. Entonces, les invito a seguir a leer este reporte que sale en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. Y por otro lado, también los resultados de este estudio que les estoy comentando saldrá posiblemente a principios del próximo año, entonces también se los compartiremos en cuanto lo tengamos. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos aquí. Estoy muy, muy emocionada de poder compartir toda esta información con ustedes. Muchísimas gracias, Amina. Excelente presentación. Bueno, no se me ve el video. Ahora sí. Muchísimas gracias, Amina. Excelente. Voy a poner aquí un corazoncito de excelente presentación. Bueno, ya tenemos a nuestra moderadora del día de hoy en la sala. Con ustedes le voy a presentar a nuestra compañera Estefanía Mendoza. ¿Pueden ver la presentación? Porque, sí. Bueno, con los demás. Ok, excelente. Bueno, el día de hoy será nuestra moderadora Estefanía Mendoza de la organización Mulier. Ella es activista por los derechos humanos, es feminista, abogada, magíster en ciencias políticas y derecho público de la Universidad del Zulia. Es cursante de la especialización de violencia de género, Estado, políticas públicas y movimientos sociales, certificada por la SIN-OEA y el Ministerio de las Mujeres de Argentina. Actualmente forma parte de la red de jóvenes agentes de cambio de AOSCA. Disculpen si no lo pronuncio bien. Es cofundadora y coordinadora de planificación de Mulier, una de las organizaciones de la sociedad civil que desde el año 2017 promueve y defiende los derechos de las mujeres con programas como Libres y Seguras, que es una campaña de prevención de la trata de mujeres y niñas en estos migratorios. Pueden saber mucho más del trabajo de Estefanía siguiendo las redes sociales de @Mulier Venezuela. Con ustedes, Estefanía Mendoza. Muchísimas gracias, Reina.
Bueno, disculpas por los inconvenientes para presentarme a tiempo. Estoy muy contenta también de estar en esta actividad y sobre todo de que se pueda hacer nuevamente. Este es el tercer seminario y creo que es una excelente oportunidad para reunirnos en el marco del Día Mundial contra la Trata, para conversar sobre estos temas, en especial ante las dificultades que estamos presentando en Venezuela y cómo se ha incrementado el movimiento migratorio, y también pues los riesgos que están enfrentando las mujeres venezolanas, las mujeres y niñas, y sobre todo este año creo que es muy valioso verlo en una perspectiva de el compartir de experiencias sobre lo que está pasando también en otros países con respecto a este tema y cómo podemos pues relacionarnos, aprender, compartir de lo que se está haciendo en otros sitios y ver cómo podemos colaborar, porque entendiendo que este es un delito internacional que necesita que estemos trabajando todos en equipo. Y bueno, muchísimas gracias a Mina, excelente presentación. Les recomiendo que sigan las redes de esta organización porque los videos de los inalcanzables son excelentes, creo que son un recurso súper valioso que muchísimas organizaciones hemos incorporado a nuestro trabajo comunitario, porque de verdad el mensaje es excelente, toda la calidad del video, creo que es uno de los recursos más valiosos a nivel pedagógico que tenemos en materia de trata en Latinoamérica, y de verdad les agradecemos ese trabajo porque es muy importante. Y bueno, ahora seguimos con nuestra planificación el día de hoy. Ya Reina les manifestaba más o menos quiénes van a estar en el día, pero bueno, ahora vamos a continuar con nuestra planificación. Ya una vez que participa Mina, pues le toca a mi compañera Verónica Mesa de Mulier. Ella es nuestra coordinadora de investigación y ha estado trabajando desde el 2019 en este seguimiento que venimos haciendo con Libres y Seguras, que es nuestro proyecto para la prevención de la trata de mujeres y niñas venezolanas en contextos migratorios, y hoy pues va a hacer la presentación de los resultados del informe de monitoreo de medios que hemos realizado sobre mujeres y niñas venezolanas rescatadas de situaciones de trata en Venezuela y en todo el mundo. Verónica es politóloga y es feminista, y es una edición súper importante para Mulier. Estamos muy contentas de que pueda pues presentar este informe hoy, y sin más que agregar le doy la palabra. Hola, buenos días. Gracias, Estefanía, por esas lindas palabras. Gracias a Mina por lo que nos estabas contando y a Reina por tenernos a todas aquí reunidas. Gracias por venir a escucharnos. Voy a compartir la pantalla para que, sin más preámbulos, comencemos. Porfa, ¿me pueden confirmar cuando ya la puedan ver? ¿Listo? De bueno. Buenísimo. Bueno, nosotras desde Mulier hemos estado realizando. Comenzamos en el 2019, pero tenemos cifras 2018, 2019 en adelante, a realizar este monitoreo de venezolanas, niñas y mujeres rescatadas de redes de trata. Este monitoreo ha sido súper importante para nosotras y súper importante para hablar de la trata en el contexto nacional, pues carecemos absurdamente de cifras. No tenemos cifras realmente para comparar, para poder dimensionar el delito. Entonces, por eso nosotras emprendemos esta labor titánica de hacer este monitoreo. Les presento un poco las cifras de 2020 y luego vamos a empezar a hacer unas comparaciones con años anteriores, con este año, y a dimensionar un poco qué es lo que significan esas cifras, porque muchas veces como que tenemos el número ahí, pero ese número no nos dice nada, es un número frío, no nos habla de la gente. Entonces vamos un poco a poner las cosas en contexto. Aquí podemos ver que para 2020 nosotras pudimos identificar en medios de comunicación y en comunicaciones con algunas otras organizaciones unas 517 venezolanas, niñas y mujeres, rescatadas de redes de trata, y un total de 67 casos más o menos. Vemos que estas venezolanas han sido rescatadas en Venezuela, en España, en Perú, en Panamá, Bolivia, México, Trinidad y Tobago, Argentina, República Dominicana y Guyana. Como ven, si ven el mapa por acá, ven cómo es en la región latinoamericana básicamente que se produce la mayoría de estos rescates, y también, bueno, en España por toda esa afinidad y ese antecedente colonial, pero también hispanohablante que compartimos. Además que España siempre ha sido un país
de llegada, de traslado de personas de trata de distintos puntos, tanto de América Latina como desde África, como desde Europa del Este. Entonces, eso también es un punto focal bien interesante. Vemos cómo han habido 228 personas detenidas, y el dato que utilizamos es personas detenidas porque se hace muy difícil verificar cuáles de estos realmente llegan a una condena. Lo que podemos saber en medios es quiénes son detenidos en el momento de apresar a las personas o de alguna labor bueno, vamos a desatar esta red. Entonces, sabemos quiénes detienen, pero se nos hace muy difícil saber a quiénes procesan de verdad. Pudimos identificar a 114 detenidos de nacionalidad venezolana, de los cuales 64 eran hombres y 37 eran mujeres. ¿Por qué nosotras hacemos esta cifra separada por género? Porque es muy importante que sepamos que los y las tratantes pueden ser hombres y mujeres, pueden ser de tu misma nacionalidad, pueden ser personas conocidas. De hecho, una de las estrategias más frecuentes que estamos viendo de captación es que personas de tu mismo barrio, como que salen del barrio, luego regresan, y regresan como con cosas lujosas, con ropa, con celulares, con unos bienes materiales que no tenían antes, y esta persona se convierte en el nexo, ¿no? Ay, ¿cómo obtuviste eso? No, yo me fui para este lado, yo hice esto, y esta persona se convierte en la captadora, ¿no? O sea, porque esa experiencia de vida exitosa se utiliza como el gancho para atraer a las demás. Entonces, siempre hay que, no les quiero decir desconfíen de todo el mundo, pero sí, o sea, quiero que sepan que las captadoras y captadores pueden ser cualquier persona, incluso medio cercano. Vamos un poco a ver entonces las cifras en comparación de 2020 y 2019. Quisiera aclararles que estas cifras de 2019, si ustedes siguieron nuestro informe anterior, van a ver que estas cifras han aumentado, y esto tiene que ver con que después de que nosotros publicamos el informe, usualmente suelen salir consolidados, que si de la Policía de Perú, o consolidados de algunos otros gobiernos. Entonces estos consolidados a nosotras nos ayudan a nutrir las cifras. Entonces aquí se los ponemos en una comparación. Vemos que para 2019 pudimos registrar unas 672 venezolanas rescatadas de redes de trata, mientras que en 2020 pudimos registrar unas 517. Ahora, aunque la cifra se haya reducido, esto no significa necesariamente que el delito como tal se reduzca. Quiero dejarles ahí un dato muy importante, y es que desde la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas dicen que por cada víctima identificada hay 20 víctimas más que no hemos podido identificar. Entonces, si ustedes sacan la multiplicación, ya ven que hay una gran cantidad de personas que todavía no sabemos que están en esta situación. Además, otra cosa que hace que las cifras se reduzcan sin que esto necesariamente implique que sean menos, es que, como ven, el año pasado fue el año donde se desató en gran medida la pandemia, y la pandemia hace mucho más difícil para nosotras poder identificar estos casos en medios, pero también hace más difícil para los medios cubrir los casos, porque la pandemia lo abarca todo y solo se habla de la pandemia, pero también hace más difícil atenderlo, identificarlo, porque de nuevo, los recursos se desvían para atender la pandemia, se cierran las vías de tránsito. Entonces esto hace que las personas que están en condiciones de movilidad, bien sea dentro de un país o hacia el extranjero, personas que usualmente salen por fronteras marítimas o terrestres, tienen que, a juro, acceder a traficantes de migrantes para poder hacer estos tránsitos, pues el tránsito formal ha sido cerrado, y esto hace que sea aún más difícil detectar a estas personas y las hace aún más vulnerables a situaciones que pueden derivar en situaciones de trata. Pero, como ven, todos los demás puntos que vamos a comparar entre 2019 y 2020 aumentan para el 2020. Hay más personas detenidas, hay más personas venezolanas detenidas, más mujeres, más hombres. Entonces sí vemos que por lo menos la detención se aumenta. Entonces podríamos inferir que hay como un enfoque más duro en, bueno, vamos a detener a las personas vinculadas con este delito, aunque sin embargo todavía sabemos que hay mucho trabajo ahí por hacer.
Otra cifra que sí vemos que ha aumentado entre 2019 y 2020 es la cifra de niñas y adolescentes rescatadas de redes de trata. Como Amina les estaba indicando anteriormente, estamos viendo, esto siempre ha sucedido, pero estamos viendo como un boom más de la trata de niñas y adolescentes, y esto se debe a muchos factores, como los que ya Amina mencionó, que tienen que ver con la pandemia, con la deserción escolar que ha venido el producto de la pandemia, con que los niños y las adolescentes, las niñas están más expuestos a escenarios de Internet, o pueden ser captados en escenarios de Internet. Como muchos de estas niñas y adolescentes están saliendo solas del país, tenemos una cifra que dice 1 de cada 4 niñas y adolescentes venezolanas sale sola o sin acompañamiento de sus padres, representantes, responsables, de modo que están más expuestas a este delito. Más vulnerables, ¿no?, a caer víctimas de este delito. Ahora bien, ¿qué pasa con las cifras del 2021? ¿Sí pueden ver esta nueva cosa que estoy presentando acá? ¿No? Ok, ya paro y presento esto. Listo. Para el 2021 tenemos hasta ahora, o sea, el primer semestre, ya estamos en julio, entonces ya sería un mes más, este mes que está corriendo no lo hemos contado acá, pero para 2021 tenemos unas 147 venezolanas rescatadas de redes de trata, de las cuales 53 hasta ahora son niñas y adolescentes. Esto, y como ven en el mapa, tenemos resaltados de nuevo los países desde donde han sido rescatadas. A ver, este número es un poco menor que el que teníamos para el mismo periodo del año pasado, que eran 233 venezolanas rescatadas para el primer semestre de 2020, pero de nuevo esto no necesariamente implica que haya una reducción en el delito. Este último mes han habido muchos casos, muchas detecciones, que suelen ser de más de 10 niñas, adolescentes y mujeres. De hecho, hace unos pocos días hubo una noticia de la Interpol que tuvieron una operación llamada Liberterra en 47 países y hubo unos más de 250 detenidos y unas 430, no venezolanas, no, pero unas 430 personas rescatadas de situaciones de trata, de las que ya sabemos que partes de ellas eran niñas y adolescentes venezolanas. Sin embargo, uno de los retos que tenemos es que no las podemos dimensionar, ¿no? La Interpol no saca exactamente una cifra, cuántas son, dónde las encontraron, lo cual nos ayudaría muchísimo más a crear nexos con los gobiernos de otros países para establecer estrategias conjuntas para la detección y atención de los casos de trata. Ya se me está acabando el tiempo, pero quiero dejarles como unas ideas ahí que son muy importantes, y es que este crimen no afecta por igual a todas las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas. Evidentemente hay ciertas intersecciones de raza, de clase, de preferencia sexual, de identificación genérica, que te pueden hacer más vulnerable a la trata. Por ejemplo, en el arco minero del Orinoco se presentan estos casos con la explotación minera, que se vuelve un espacio súper fructífero para cualquier tipo de forma de explotación humana. En estos espacios que se configuran de estas maneras, las poblaciones indígenas son aún más vulnerables. ¿Por qué? Porque siempre han sido discriminadas por su etnia, pero además son sectores donde el Estado básicamente no llega. Es difícil obtener cédulas de identidad, es difícil que haya controles. Los controles los establecen grupos criminales que se ubican en estas zonas, de modo que estas personas están aún más expuestas, porque si nunca tuviste una forma de identificación para comenzar, si en algún momento desapareces, nunca exististe, ¿me entiendes? Es como, no hay una forma de llevar ahí una contabilidad. Todas estas situaciones como el difícil acceso a un pasaporte, la difícil movilidad entre distintos territorios, todo eso nos hace más vulnerables. Ahora bien, no quiero que digan que esta presentación de Verónica fue lo más victimista del mundo, sino que quiero que pensemos también en qué podemos hacer para prevenir la trata, y son varias cosas que podemos hacer, desde lo personal hasta lo colectivo, y para eso primero les voy a referir la guía de prevención de la trata que hicimos desde Mulier, que la pueden acceder en
@MulierVenezuela, que es nuestro Instagram. En el link en la bio pueden entrar a esa guía y tiene estrategias de prevención para mujeres y niñas, tanto online como offline. Siempre es bueno, aunque sea un tema duro, el hecho de que sea difícil no significa que vaya a dejar de pasar. Entonces, esto que estamos haciendo de hablar juntos, de informarnos, es un paso para la prevención. Pero además, y con estas cifras en mano y con estos nexos que estamos estableciendo aquí, tenemos que hacer activismo para que haya políticas públicas fuertes que no solamente son dentro de las naciones, sino bilaterales o multilaterales para la prevención y la atención de este delito, que siempre que estas mujeres sean rescatadas, sean identificadas, no sean revictimizadas por los delitos que cometieron mientras estaban dentro de esta situación, sino que sean más bien atendidas y sean reparadas sobre lo que les sucedió. Y se les ofrezcan nuevas oportunidades para retomar el control de sus vidas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y le doy paso a la próxima ponencia. Muchísimas gracias, Verónica. Les comparto en el chat nuestras redes. Allí pueden consultar en esos links el informe, donde pueden tener más detalles de todo lo que Verónica les estaba comentando. Y bueno, damos paso a la siguiente presentación, que es la presentación de una persona fundamental para que este evento esté sucediendo, que es Reina Báez Villafranca. Reina es feminista, abogada, venezolana, es egresada de la Universidad Santa María, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una especialidad en derechos humanos de la UCB, tiene un máster internacional en criminología, victimología y feminicidio, máster internacional en derechos humanos de la mujer y el niño, violencia intrafamiliar y violencia de género, programa de formación inicial de la Escuela Nacional de la Magistratura, directora ejecutiva de la Asociación Civil Éxodo, una de las promotoras de esta actividad, y es escritora, articulista, conferencista, ponente y moderadora en conferencias, foros, seminarios sobre movilidad humana, feminización de las migraciones, trata de personas, violencia de género contra las mujeres, violencias sexuales, femicidios en Venezuela. Además es una persona maravillosa que es súper trabajadora y ha hecho posible que estemos aquí reunidas y que tanto la mejor ruta como las actividades que se hacen en conjunto desde Éxodo Mulier se vean enriquecidas con su aporte profesional y muy comprometido con este tema. Y bueno, Reina nos va a conversar hoy. Verónica nos hablaba de esas cifras, de lo que está sucediendo, y Reina nos va a hablar de otro aspecto que nos va a permitir visibilizar cómo a veces queda como un vacío de esas mujeres que constituyen desapariciones y que probablemente sean casos de trata de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. Entonces, Reina, tienes la palabra. Muchísimas gracias. De verdad que esa presentación es muy emocionante escuchar esas palabras, Estefanía, y sobre todo de alguien que admiro. Muchas gracias a Verónica, a Mina por su presentación. De verdad estoy muy emocionada. Es el tercer año consecutivo que Éxodo hace este seminario y es emocionante tenerles y tenerlos aquí, tenerlas a todas de verdad. Bueno, fíjense, yo insisto y siempre porque esta campaña es una campaña que hemos hecho desde Éxodo Mulier y otras organizaciones que se han sumado y con su granito y con un trabajo en equipo hemos hecho esta campaña Dibujemos la mejor ruta para las mujeres. ¿Pueden escuchar, pueden visualizar esta presentación? Sí, perfecto, Reina. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, me corresponde presentarles el día de hoy las desapariciones y trata de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. Fíjense, voy a apagar el video porque tengo problemas de conexión. Les pido disculpas. Fíjense, ¿por qué las desapariciones y por qué hablar otra vez de la relación de desapariciones y trata de niñas, adolescentes y mujeres? En Éxodo forma parte, es una de las líneas de investigación que hemos asumido desde nuestra organización
hablar, y no solamente hablar, sino tratar de hacer incidencia para visibilizar cómo las desapariciones tienen relación con la trata de niñas, adolescentes y mujeres. ¿Y por qué? Porque definitivamente todavía en Venezuela las desapariciones es una forma de violencia basada en género que está invisibilizada. Y ante esta realidad, tenemos que entender por qué y cuál es esa relación entre las desapariciones y la trata de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. La realidad que tenemos ahorita es que el salario integral mensual en Venezuela es 10 millones de bolívares, que equivale a 2,50 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela. La pregunta, ¿cómo puede una persona, una niña, una mujer vivir con 2,50 centavos dólares durante 30 días o más? Entonces, es por esta razón que, fíjense, existe muchas personas y sobre todo una feminización de la pobreza. 67% de la población está por debajo de la línea de pobreza extrema. Esto de acuerdo a la encuesta en COVID, y tenemos hogares venezolanos en pobreza. Tenemos el 62,1% de inseguridad alimentaria de personas, niñas, adolescentes y mujeres que no saben si hoy van a comer o si van a tener comida para hoy o para mañana. 93% de los hogares tienen inseguridad alimentaria. Por ello, ante este panorama, las niñas, adolescentes, mujeres, las personas en general están ejerciendo su movilidad humana para poder sobrevivir. Y por eso se llegan a exponer a las redes de trata de personas. Fíjense, la movilidad humana en Venezuela se ejerce de forma forzada porque es ejercida para alcanzar derechos humanos y necesidades fundamentales. Además de que, por supuesto, nos encontramos en un contexto humanitario con condiciones de vida precarias, existe precariedad a nivel de trabajo, de las condiciones. Por ejemplo, un trabajador o trabajadora en Venezuela no gana suficiente o no puede, digamos, su sueldo no le garantiza una condición de vida, digamos, una calidad de vida. Existe aunado a esto el colapso de los servicios públicos. Pero además, esta movilidad humana es insegura porque se realiza en muchas ocasiones por con, digamos, la desinformación y el desconocimiento de los documentos que se requieren para emigrar y cuáles son los trámites para poderlos obtener. Además de ello, la inaccesibilidad de pasaportes y prórrogas. Su costo, o sea, el costo del pasaporte y la prórroga del pasaporte en Venezuela se encuentra anclado al petro. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese pasaporte es, digamos, su costo llega a $200. La pregunta, ¿una mujer que gane salario mínimo puede comprar o acceder a su pasaporte, que es un documento de identidad al que tiene derecho? Evidentemente no. Pero además, la movilidad humana en Venezuela es masiva. No sabemos a ciencia cierta cuántas personas han salido de Venezuela, tampoco cuántas niñas, adolescentes y mujeres han pasado por las fronteras. Y esto considerando que en muchas oportunidades se hace desde unas condiciones de irregularidad a través de las llamadas trochas o por los pasos irregulares. Además de esto, se han endurecido los controles migratorios, ha habido cierre de fronteras, y todo esto llega a exponer a las niñas, adolescentes y mujeres, aumentando la incidencia en la trata de personas. La OIM en este sentido
refiere que la movilidad humana forzada, insegura y masiva expone a las personas a la trata, explotación y otras formas de violencia basada en el género, como las desapariciones. Ahora bien, pero ¿cómo esto se relaciona con la trata? De hecho, en el reporte global de la trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se confirma la relación significativa entre la contracción del Producto Interno Bruto y la magnitud de los flujos de trata originados desde Venezuela. Porque recordemos, la trata es uno de los delitos internacionales, es decir, fíjense en este reporte, estos son datos que nos suministra el reporte global, no lo obtenemos por el Estado venezolano, sino lo obtenemos gracias a, digamos, a este reporte global y a la información que le suministran otros países a esta organización. Y que podemos visibilizar cuántas personas venezolanas han sido víctimas de trata desde el año 2008 hasta el 2018. Fíjense el incremento en el año 2018. Hemos llegado a 430. Y esa relación, la importancia de esa relación entre la contracción del Producto Interno y los flujos de la trata de personas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la desaparición de personas? Mucho. ¿Las desapariciones están relacionadas con la trata? Sí, porque es una forma, uno de los mecanismos que utilizan las redes para reclutar de forma, digamos, por la fuerza forzada a personas a los fines de su explotación. Sin embargo, la desaparición de personas en nuestro ordenamiento jurídico está considerada como la desaparición forzada de personas. En nuestra Constitución y en el Código Penal es un delito cuya acción penal es imprescriptible y no gozan de beneficios, indultos o amnistía. Sin embargo, a pesar de tener, digamos, este hecho punible tipificado, en Venezuela no se cuenta con un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas. Es decir, no sabemos cuántas personas están desaparecidas ahorita en Venezuela, existiendo opacidad en estos datos. El Estado no conocemos cuántas personas están desaparecidas. Además de esto, el delito, digamos, la forma de violencia de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres todavía no se encuentra tipificado como delito en nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En este sentido, al no estar tipificado, es, digamos, forma parte de una de las formas de violencia basada en el género que está invisibilizada. Al estar invisibilizada, aquí se, digamos, quebrantan obligaciones internacionales. Y en este sentido, vale la pena recordar, fíjense, la recomendación general número 2 del año 2018, elaborada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén o Pará. En esta recomendación general, lo importante es que esta recomendación representa un avance en la lucha por los derechos de las humanas, al reconocer la desaparición de las niñas, adolescentes y mujeres como una forma de violencia basada en género en sí misma y en conexión con otras formas. Fíjense, no es solamente la desaparición y la trata, sino es desaparición y violencia sexual, desaparición, esclavitud sexual, desaparición y femicidio o feminicidio. Es en lo que respecta a la desaparición y la trata de niñas, adolescentes y mujeres, como se les dijo anteriormente, es una de las formas de captación
o de reclutamiento forzada. Es obligada, se utiliza la fuerza en muchas ocasiones, pero también se puede utilizar el engaño y desaparecer digamos, a la niña, adolescente y mujer. Ahora bien, las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres como una forma de violencia basada en el género. Como toda forma de violencia, esta se origina en el sistema patriarcal como consecuencia de la desigualdad sociocultural, estructural e histórica que existe entre hombres y mujeres, que es la causa fundamental de la violencia basada en el género. Aquí los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres se transforman en territorio en disputa. ¿Por qué? Porque se busca el control, el poder y el dominio territorial sobre este cuerpo femenino o feminizado, convirtiéndolo en una suerte de intercambio. Es decir, las mujeres pueden llegar a desaparecer, ser intercambiadas, ser vendidas, etc. Puede presentarse en tiempos de paz, pero también en tiempos de conflicto. Se vulneran los derechos reconocidos en la Convención de Belén o Pará. Y algo que hace énfasis esta recomendación es que las desapariciones pueden ser forzadas o no. Es decir, que no necesariamente vamos a ver el uso de la fuerza o que intervengan agentes del Estado. Puede ser que las desapariciones se den bajo engaño o a través de la seducción y la persona termina desapareciendo. En este caso, la niña, adolescente y mujer. Estas desapariciones generan consecuencias a nivel individual de la niña, adolescente y mujer, a nivel familiar y, por supuesto, en la comunidad y al mismo Estado. ¿El por qué? Porque si no se obtiene respuesta de esa desaparición, si no se sabe cuál es su ubicación, digamos, esos hechos quedan impunes y ante esa impunidad se van a tender a repetir y a incrementar. Ahora bien, hasta encontrarlas es un monitoreo que hemos realizado Aimé, Zambrano y mi persona. Pero antes de entrar a ese monitoreo, fíjense aquí, estas son las desapariciones en alta mar. Estos son datos del Comité Nacional de Familias de Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas, Mayday, conjuntamente con Provea. Y ojo, estos son registros que las mismas familias han elaborado, porque como les indiqué en la primera parte, en Venezuela no existe un registro de personas desaparecidas. Hasta el año pasado existían 119 personas desaparecidas en alta mar. Esto sobre las embarcaciones de las que tenemos conocimiento en Sucre, Falcón y Nueva Esparta. Sin embargo, esto es importante acotar que hay personas hay embarcaciones que por miedo, digamos, hay personas que por miedo no denuncian la desaparición de su familia o de la embarcación. Y por el contexto en el que se encuentra. De esas 119 personas, podemos observar 39 mujeres y 64 hombres. Pero es importante aquí hacer énfasis que la trata es una forma de violencia basada en el género y digamos, las prácticas y las formas de violencia que pueden llegar a ser implementadas en contra de mujeres u hombres van a depender también en razón de su género. Por ejemplo, a las mujeres se tiende a utilizar para la explotación sexual y a los hombres para la explotación en el trabajo forzado o en el reclutamiento forzado, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es el monitoreo que hemos hecho en Venezuela? Esto fue elaborado por Aimé Zambrano y por mi persona. Fíjense, considerando la opacidad de los datos oficiales, porque no los tenemos, se realizó este monitoreo en redes sociales como Twitter y Facebook y 70 medios digitales. Se comenzó desde enero del año pasado hasta el 15 de marzo de este año.
obteniéndose los siguientes resultados: 268 personas que han sido, digamos, que han desaparecido, 51 personas en el año 2021. La mayoría de estas desapariciones sucede en el mes cuando inicia el COVID-19, cuando inicia la cuarentena, y posteriormente se incrementa también en diciembre del año pasado. Los estados de Venezuela con mayor incidencia en desapariciones: el estado Bolívar, Táchira, Distrito Capital y Zulia. Y fíjense que se repite Bolívar, Zulia y Distrito Capital en este año. Han desaparecido 161 personas en los estados fronterizos, y las principales edades, aquí algo fundamental, lo que se consiguió es que las edades son de 11 a 20 años de edad, en su gran mayoría. Una de los cuestionamientos que han hecho es por qué Twitter y Facebook, porque Twitter y Facebook suelen ser las redes sociales utilizadas por las familias para publicar, digamos, cuando una persona de su familia se encuentra desaparecida. Por eso se hizo el monitoreo por esas redes sociales. En lo que respecta a cuántas mujeres, fíjense la incidencia, en el año pasado fueron 126 mujeres, y este año, hasta marzo, pueden observar, hasta marzo, 30 personas. Pueden observar esta presentación, porque no sé si me está... Sí. Ok, gracias, Verónica. Bueno, fíjense, la cantidad, la diferencia entre hombres y mujeres que han desaparecido, podemos tener existe mayor incidencia en las niñas, adolescentes y mujeres. De igual forma, en lo que respecta a la causa, la razón de esas desapariciones es la segunda. Fíjense cuál es la primera causa de las desapariciones: es la violencia basada en el género. Es decir, las mujeres desaparecen para ser asesinadas, digamos, en el contexto a razón del feminicidio, pero también puede ser esclavitud sexual, violencia sexual, prostitución forzada, y la trata está como la segunda causa de las desapariciones. Esto tanto en el año pasado como el presente año, hasta el 15 de marzo. Ok, fíjense, dentro de las recomendaciones hacemos énfasis en la necesidad de la reforma de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para tipificar las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres como una forma y un delito de violencia basada en el género, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Reiteramos la recomendación de la creación y automatización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas en Venezuela, a cargo o extraviadas, a cargo del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses, lo que permitiría, digamos, tener y contar con datos oficiales que puedan servir para el diseño e implementación de políticas públicas. Y a las organizaciones feministas y de la sociedad civil, vamos a unir voluntades y exigirle al Estado venezolano el cumplimiento efectivo de la Recomendación General número 2 del año 2018 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, asumiendo las obligaciones allí establecidas. Muchísimas gracias. Disculpen si me llegué a pasar. Les invito a dibujar la mejor ruta para las mujeres y niñas en movilidad. Muchísimas gracias por su atención y estamos a la hora. Muchísimas gracias, Reina. Este tema de las desapariciones, como les decía, es muy importante porque ante el contexto en el que vivimos en Venezuela, donde hay una opacidad por parte del Estado en cuanto a las cifras de esta situación, pues tenemos como este dato inicial de una
sociedad civil para tener cifras sobre las mujeres rescatadas de ser víctimas de trata de personas y este esfuerzo que se está haciendo desde Éxodo con Reina y Aimé sobre ese espacio en el que las mujeres no son ni rescatadas ni aparecen lamentablemente víctimas de femicidio, sino que están en ese gris tan difícil para las familias como es las desapariciones. Es importante también destacar el esfuerzo que han hecho los familiares en el caso de los naufragios, un esfuerzo que además ha sido respondido por el Estado con mucho silencio, falta de respuesta, e incluso yo creo que es importante destacar que el señor Johnny Romero, que es parte de este grupo Mayday, conformado por Provea, de familiares de las víctimas de naufragio, fue detenido hace poco en Falcón por su trabajo con otros activistas ya fue liberado, pero fue detenido por unas horas precisamente por compartir con otros activistas que estaban apoyando su trabajo, el trabajo que están haciendo las víctimas para conseguir a sus familiares en vista de la falta de respuesta por parte del Estado. Las desapariciones es algo que debe convocarnos porque son espacios donde todavía estas mujeres pueden ser rescatadas, donde todavía hay esta sensación de que podemos hacer algo, y por eso creo que ese llamado que hace Reina a las organizaciones feministas, a la sociedad civil, al Estado y a todas las personas que puedan involucrarse es muy valioso. Seguimos, muchísimas gracias a Reina por esa presentación. Seguimos ahora con la siguiente presentación. En nuestra agenda la va a hacer Daira Campos y Silvia César Cedeño. Daira Campos es abogada, especialista en Derecho Penal, Niñez y Adolescencia. Actualmente es la directora nacional de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Interior de Panamá y secretaria general de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas encargada. Durante el 2009 al 2019 fue abogada litigante y consultora de UNICEF, la Defensoría del Pueblo, OIT, asesora legal en el Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Niñez, Adolescencia y Adopciones. Coordinadora de planes y proyectos en el marco legal del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y el Adolescente, Explotación Sexual, Comercial, Programa de Medidas Reeducativas en Menores de 14 años y del Programa Paso Seguro y Orientación al Menor de Edad, y fue funcionaria del órgano judicial por 12 años. Silvia César es trabajadora social, especialista en docencia superior, actualmente estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, miembro de la Comisión contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública. Como miembro de la Comisión contra la Trata de Personas del Ministerio, tiene trato directo con posibles víctimas de trata de personas para guiarlas a través del proceso de identificación formal y las asiste creando un plan de vida para minimizar las condiciones de vulnerabilidad que padecen. La Comisión contra la Trata de Personas también participa en el programa Capacitar a Capacitadores para incrementar el multiplicador efecto de su trabajo. Es IBLP Alumni del programa del Departamento de Estados Unidos. Como ven, son dos mujeres especialistas en este tema y que nos van a compartir pues la experiencia de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas en Panamá, la atención y protección de las víctimas desde una perspectiva de gobierno. Bienvenidas, muchachas, tienen la palabra. Hola, buenos días. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Lo que pasa es que no puedo. Sí, muchas gracias. Bueno, después de esa presentación que nos hacen nuestras compañeras de Venezuela, no nos queda más que agradecer. Vamos a presentarle el trabajo que viene realizando la Comisión Nacional contra la Trata de Personas de la República de Panamá. Y vemos aquí que
mediante la aprobación de la Ley 79 del 9 de noviembre del 2011, es que Panamá pues da sus pasos para ajustar su legislación a las normas y los compromisos internacionales, porque hasta ese momento el delito de trata de personas era visto únicamente desde la perspectiva de una finalidad de explotación sexual. Sin embargo, aquí esto cambia y esta ley comienza a regir el 1 de enero del año 2012. Panamá, como lo pueden apreciar en pantallas, pues crea un decreto ejecutivo que es el 303 del 6 de septiembre del año 2016 para reglamentar nuestra ley. Y de esta manera pues se crea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Manejamos un plan nacional que está creado de manera quinquenal. En este momento nos encontramos en el periodo 2017 al 2022 y está dividido por ejes estratégicos. En el primero, prevención, sensibilización y concienciación. En el segundo, atención y protección a víctimas. El tercero, persecución del delito. Cuarto, cooperación internacional. Y finalmente, el eje 5, implementación, seguimiento y monitoreo. Pienso que se pueden preguntar, bueno, ¿qué está haciendo Panamá con respecto a cada uno de esos ejes? Especialmente en estos momentos que nos encontramos atravesando una pandemia y que las medidas de restricción, tanto de movilidad como de cierre de frontera, no ha sido distinta a los diversos países, pues que atravesamos igual esta crisis sanitaria. Podemos mencionar que para este año 2021, en cuanto a prevención, sensibilización y concienciación, hemos manejado para el mes de mayo una campaña de volanteos en distintos sectores del país. Hemos estado aproximadamente en 4 provincias: Panamá, Panamá Oeste, también Chiriquí, y hemos estado en Herrera para repartirles a toda la población esos tips, esas herramientas, esos detalles que te van a poder dar a entender de una manera temprana si estás ante la presencia de una posible víctima o no, y de qué forma tú puedes hacer la diferencia salvando una vida y poniendo tus denuncias. Durante este periodo se repartieron 3.005 volantes. Participaron distintas instituciones gubernamentales, no únicamente el Ministerio de Seguridad Pública, sino también el Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, UPAVID, Ministerio de Trabajo, distintas instituciones que forman parte de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. En cuanto a la también sensibilización y concienciación, como bien lo indicó la licenciada Silvia César y que lo ha manifestado pues la presentadora, nosotros capacitamos a nuestros compañeros para que ellos puedan hacer extensivas estos conocimientos en sus distintas instituciones. De esta forma hemos realizado más de 500 capacitaciones al personal que forma parte de las distintas instituciones igualmente, porque nos enfocamos mucho en fortalecer las capacidades de los primeros intervinientes en este delito, y precisamente para combatirlo. En cuanto a atención y protección a víctimas de trata, podemos mencionar que hemos contabilizado del 2018 a la fecha que se han dado asistencias a 30 personas sobrevivientes de este delito. En cuanto a la persecución, hemos dado grandes e importantes avances en esta materia, porque se comienzan a ver en las sentencias condenatorias no solamente los años de prisión al que son condenados los tratantes, sino también hemos comenzado a observar en estas decisiones judiciales esa parte económica que ayuda a resarcir el daño emocional que se le ha ocasionado a las víctimas, porque como todos sabemos, este es incalculable. Sin embargo, forma parte del mayor daño que se le ocasiona a las víctimas, porque no es el daño físico, sino el emocional, el que deja huellas imborrables en las víctimas. Precisamente por eso también se le atiende en cuanto a atención de terapias psicológicas para poder ir minimizando los efectos
a los que ellos fueron sometidos durante ese periodo de explotación. En cuanto a la persecución, el 13 de mayo realizamos una operación en la cual se encuentran 2 personas extranjeras detenidas. Hemos reconocido de manera preliminar 11 personas, todos varones, por trata con fines de explotación laboral, en la cual pues reportaron que durante esta pandemia fueron obligados a laborar incluso con síntomas de COVID, fueron encerrados en habitaciones, fueron obligados a trabajar incluso sintiéndose enfermos de maneras ininterrumpidas por más de 16 horas, teniendo que descansar únicamente en cartones directamente colocados en el suelo, expuestos a cambios de temperatura tan graves que ocasionaron en ellos parálisis faciales. Entonces, vemos cómo la acción de la Policía Nacional en estas investigaciones toma fuerza, porque esta es una operación que se realizó con un trabajo previo de investigación por parte de la Policía Nacional, y de manera conjunta se realiza este allanamiento que da como resultado el rescate de muchas de estas personas que, como ya mencioné, pues han sido identificadas de manera preliminar como posibles víctimas. Las nacionalidades, pues nicaragüenses, 10 de ellos, y 1 colombiano. Adicionalmente, durante el mes que estamos en este momento, julio, tenemos la emisión de 2 sentencias condenatorias en las cuales vemos cómo las sanciones de penas de prisión son ejemplificantes. El 9 de julio, mediante sentencia 140, se condenó un tratante a la pena de 23 años de prisión, y eso porque él llegó a un acuerdo de pena con el Ministerio Público. De lo contrario, la pena hubiese sido la más alta, muy probablemente, porque llegando a un acuerdo de pena, pues la sanción fue de 23 años. Por otro lado, el 13 de julio, mediante sentencia número 13 que se dictó en la provincia de Herrera, pues se condenó al tratante a la pena de 240 meses de prisión, 20 años de prisión, por un delito de trata de personas con fines de servidumbre sexual. Ambos casos fueron por servidumbre sexual. En el último, la víctima, una joven costarricense, la cooperación internacional en este caso se alza por el trabajo coordinado, articulado y llevado en las mejores, pues en los mejores términos, tanto por Costa Rica como por Panamá, porque se logró que para esa audiencia que culmina con esta sentencia del 13 de julio, pues pudiéramos contar con la presencia de la víctima, ella de nacionalidad costarricense. Se logró el traslado, la participación de ella de una manera directa, en todo momento acompañada por psicólogos tanto de UPAVIT como de la Comisión Nacional contra la Trata, del equipo técnico evaluador, que también lo conforma la licenciada Silvia César en el área de trabajo social, pero en todo momento ella recibió el acompañamiento de nosotros, y finalmente pues se hizo justicia con respecto a la situación que ella atravesó, donde ella fue pues sometida a una servidumbre sexual. La unidad de identificación y atención de víctimas de trata se instala el 27 de noviembre del 2017. Si pueden ver, estamos hablando de que toda nuestra organización, nuestra reglamentación de nuestra ley del 2011, que data del año 2016, pues comienza a dar sus frutos con las creaciones ya puestas en marcha de las unidades técnicas que conforman la Comisión Nacional, siendo la unidad de identificación y atención a víctimas de trata quizás la más relevante en el trabajo que se viene realizando en este momento, porque precisamente es la encargada de esa identificación y atención primaria a las posibles víctimas de trata. Está integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, pero ellos no son los únicos. Igualmente tenemos invitados especiales como organismos internacionales como UNODC, OIM,
otras instituciones gubernamentales como lo es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno, nosotros que somos el Ministerio de Seguridad, también está Relaciones Exteriores, que pues participa con nosotros a través de la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Discapacidad, Servicio Nacional de Migración. Somos distintas instituciones que entrelazan todos los esfuerzos a efectos de combatir un flagelo que sabemos nosotros no estamos exentos de este. Nuestras estadísticas en el año 2019, pues vemos que mayormente 67% las víctimas han sido mujeres, lo que no cambia en el 2020 con 64%, y en el 2021, pues también tenemos mujeres, pero en un nivel más bajo, porque los casos reportados en estos momentos, pues el nivel o la cantidad de varones por trata laboral es como más alto en este momento. Sin embargo, también tenemos otro tipo de poblaciones como LGTB, que es en un porcentaje mucho menor, y también pues vemos niños en el 2019, un porcentaje mucho más bajo. En cuanto a las nacionalidades, en el 2019, como podrán ver, teníamos distintas nacionalidades. Aquí concurrían Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Camboya, Venezuela, Guatemala, Cuba. Ya en un 2020 esta cantidad de nacionalidades fue bajando. Tenemos Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Panamá, Venezuela. Si ustedes ven el porcentaje de venezolanos no es el más alto, el mayor es Colombia, lo que no cambia en el 2021 porque sigue siendo Colombia la nacionalidad, o sea, el país cuya nacionalidad es más propenso a tener víctimas de trata de personas, seguidamente por Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, que en este caso pues tienen porcentajes iguales. Seguimos. En cuanto a las modalidades, Panamá marca un número más alto de trata sexual en el 2019 y en el 2020. En el 2021 eso baja un poco porque la trata, como les indiqué, laboral marca un 58%. Eso era de esperarse precisamente porque la pandemia incrementa las vulnerabilidades de sus víctimas que se encuentran en un territorio ajeno, desconociendo también sus leyes, sin redes de apoyo, lo que hace más propenso pues que sean víctimas de este flagelo y como vimos en esta operación Emperador, pues uno de los requisitos mayormente exigidos por el tratante era precisamente que se encontraran indocumentados en el territorio nacional. Las escolaridades. Vemos como en el 2019 tienen a muchos de ellos secundarias incompletas, algunos completas, técnicos universitarios incompletos y completos. En cuanto al 2020, estas variables se van diferenciando un poco más porque vemos cómo va incrementando las personas con universidades incompletas. Ya no tanto a nivel de secundaria completa e incompleta, sino que ya a un nivel incluso universitario completo y también que con conocimientos de segundo año de Derecho. Hemos tenido técnicos en enfermería, hemos tenido estudiantes de medicina, estudiantes ya que solo están para el examen de grado de periodismo, también estudiantes de contabilidad. Así es que vemos cómo este es un flagelo que se va adentrando en la población y que va incluso, no discrimina el conocimiento de una persona en cuanto a si quiere estudiar, si se quiere superar. Las presentaciones que se hacen de los salarios tan atractivos hace que muchas personas que desean cambiar su condición de vida y tener una mejor, darle mejores oportunidades a sus familias, pues las convierte en precisamente víctimas de este flagelo. Y aquí pues hicimos un estudio de cuál era nuestro porcentaje de acuerdo a cada 100,000 habitantes. Vemos que no llegamos a 1%, sin embargo, esto no nos hace bajar la guardia con respecto a un flagelo que nos afecta a todos.
Muchas gracias. Y ahora la licenciada Silvia César para comentarles acerca de las atenciones que damos aquí en la República de Panamá. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Ok, gracias. Bueno, un saludo a todas y todos. Mi nombre es Silvia César, como comentó la compañera, y pues nosotras conjuntamente con la psicóloga conformamos el equipo técnico evaluador, quienes tenemos acceso directo a las víctimas y pues somos las encargadas de atender sus necesidades, pues eso es sujeto a evaluación, ¿no?, de las mismas. Así que voy a darle un pantallazo un poquito de lo que hacemos aquí en Panamá en cuanto a la atención de las víctimas. Realmente esta es como la parte humana de nuestra dirección de la Secretaría, porque nosotras tenemos, como quien dice así, mucho sentido de pertenencia. Nosotras atendemos a las víctimas como con mucha dedicación. Entonces voy a hablarles un poquito de lo que nosotras presentamos en las sensibilizaciones para que las personas vean más o menos lo que es una víctima de trata de personas. Yo utilizo esta definición para que pues las personas comprendan muchas veces, porque hay, como quien dice, mucho tabú, una percepción de lo que es una víctima referente pues a su condición de que si fue o no fue. La definición en nuestra ley nos dice que la víctima de trata de personas se considera pues a esta persona que ha sufrido un daño, lesiones físicas, lesiones mentales, un sufrimiento emocional. Pero ¿cuál es la percepción social? Bueno, en nuestra sociedad tendemos a pensar que si la víctima no goza de una respetabilidad social, si no se ve como totalmente inocente o totalmente vulnerable, en la medida que no responde a estas necesidades, entonces no es víctima. ¿Qué pasa con las víctimas que nosotras atendemos? Nosotras atendemos chicas, señores, pues que no gozan de esa respetabilidad social. En muchos casos ellas incluso dicen, yo accedí a ir a Panamá porque me ofrecieron una oferta de trabajo en dólares y yo sabía que yo iba a prostituirme. Lo que ella no sabía es que aquí le van a explotar y que del dinero que ella ganaba iba a tener que entregar la mayoría, que la iban a torturar, que la iban a herir, que la iban a encerrar, nada de eso, pues ella sabía. Entonces, como estas víctimas vienen a eso, las personas dicen, no, pero es que ella se lo buscó, no, porque es que ella es una sexoservidora, no, porque él es un drogodependiente. Entonces, realmente se les ve a la persona así. Nosotras tratamos de, en las sensibilizaciones, pues brindar este enfoque para sensibilizar y para que pues tengan como quizás una visión diferente. Las personas sobrevivientes del delito representan el eje central de nuestro protocolo de actuación. En la problemática de trata de personas confluyen muchos diferentes tipos de factores personales, sociales, económicos, políticos, culturales. Nosotros aquí, tanto la visión de la persona o de la posible víctima de este delito, así como las acciones de protección y asistencia, siempre van enfocadas a el respeto de sus derechos humanos y el de respeto como persona, a su individualidad y también a la confidencialidad de cada caso. Por eso pues que se trabaja de forma individualizada, cada quien con sus necesidades, y esas necesidades pues son identificadas mediante una intervención que se realiza profesional y técnica a cada una de las víctimas, como nos indica nuestro protocolo de actuación. ¿Qué es el equipo técnico evaluador? El equipo técnico evaluador es, pues, somos tres, la psicóloga, mi persona y la directora, que es abogada por ahora. Somos el equipo técnico evaluador. Está integrado por personas especialmente capacitadas que realizan entrevistas y estudios que estimen convenientes para la activación del proceso de identificación. Pues nosotras somos las encargadas de cómo llevarle la información, la visión, a las personas de la unidad para los reconocimientos en forma preliminar y en forma plena. Además, ¿no?, de las declaraciones y de las denuncias que brinda el Ministerio Público en las carpetas. Pues la unidad
se alimenta o retroalimenta de la información que le lleva el equipo técnico de las intervenciones que realiza. En la entrevista social, el equipo técnico o cualquier funcionario que tenga un primer contacto con la víctima requiere pues del principio de no criminalización. No se aplicarán sanciones de ninguna naturaleza a las víctimas, el principio de no revictimización. Los responsables de la intervención deben evitar cualquier acción que exponga a la víctima a un nuevo trauma. Consentimiento informado, no se debe imponerse la intervención alguna, se debe procurar que el consentimiento y el permiso para la realización de todas estas acciones. Y era lo que les comentaba anteriormente, pues nosotras nos cuidamos mucho. Si bien es cierto, tenemos como que no una relación horizontal con las víctimas, siempre pues procurando mantenernos dentro del profesionalismo y todo, pero sí cuidando cada uno de estos principios para poder pues dar una atención más objetiva. Los instrumentos de detección, identificación preliminar e identificación plena. Estos son los instrumentos que utilizamos del protocolo de actuación e identificación de víctimas en cada una de las sesiones para poder identificar a las víctimas en forma preliminar y en forma plena. Estos formatos están dentro del protocolo y son estrictamente utilizados, no se pueden cambiar ellos en sus, los indicadores que traen no se pueden cambiar. Es lo que va a decirnos o lo que va a contar en el expediente que ellas fueron reconocidas por nuestro país como con esa condición de víctima. Dice, ¿qué hacemos? En la parte de detección es un formulario que más adelante se les va a explicar, que lo socializamos no solamente con las instituciones gubernamentales, sino también a nivel privado y las ONG, para que las personas tengan esta información con indicadores, pues que puedan ayudar a detectar un posible caso de víctima de trata de personas. En la identificación preliminar, con el formulario que les hablé anteriormente, pues lo que se realiza es obtener y registrar una información relevante que contribuya a determinar un posible caso. Y ya en la identificación plena es cuando la persona sobreviviente del delito ya se identifica en forma plena en el país y ya puede gozar de ciertos beneficios, pero también de ciertas condiciones para poder incluirse socialmente de una manera efectiva. Voy un poquito rápido porque sé que te corta de tiempo. ¿Qué pasó? Y como les comenté anteriormente, aquí en Panamá las víctimas gozan de ciertos derechos, pero también de ciertos compromisos. Ellas tienen derecho a la protección de su integridad física, emocional, a la protección de su identidad, de privacidad, así como al respeto de su personalidad, a recibir información clara, comprensible de los derechos que la asistan, a recibir alojamiento apropiado y accesible. En Panamá no contamos con albergue para las víctimas de trata de personas, pero sí contamos con el apoyo interinstitucional, como es el ejemplo del Ministerio Público, la Unidad de Atención a Víctimas del Sistema Penal, pues brinda esa asistencia a las víctimas pues, que necesitan de alojamiento. Ellos pues, postean esa parte y bueno, tenemos ese apoyo. También del Instituto Nacional de la Mujer, que presta sus instalaciones en el momento que nosotros necesitemos alojar de forma segura a una de las víctimas. Tienen derecho a la protección migratoria, no les conté, bueno, eso más adelante dentro de las medidas, a las personas sobrevivientes del delito de trata de personas, Panamá les brinda regulación migratoria. El permiso se llama permiso de protección humanitaria de manera temporal. El primero, cuando se reconocen de forma preliminar, es por 3 meses y cuando ya están reconocidas en forma plena, entonces la regulación viene por 1 año. Y con este permiso, con esta regulación, tienen acceso a tener su permiso de trabajo también que se gestiona desde la Secretaría por 1 año más. Y son prorrogables a 6 años, pues sujeto a la evaluación del equipo técnico, a las medidas que se hayan diseñado en su plan de atención de intervención inmediata, pues es que se les renueva la condición en el país, siempre y cuando pues ellas cumplan con los compromisos, que es el plan de intervención, que es mantener una buena conducta en el país, informar si van a salir, si van a viajar, y cumplir con la reglamentación en caso tal de que estén en un albergue o más.
Esos son los compromisos y realmente se les dice compromiso, pero están enfocados en su evolución, en su avance, como quien dice, es por el bien de ellas que se les pone ese compromiso para que ellas puedan tener una inclusión social efectiva. Estas son las medidas que se toman para la atención de las víctimas en una intervención inmediata, que es prácticamente cuando ellas se rescatan en los operativos, es que se le brinda esa atención después del reconocimiento. El alojamiento, la asistencia jurídica, asistencia psicológica, asistencia física viene siendo la parte de la evaluación médica. Aquí en las instalaciones del Ministerio de Seguridad tenemos una clínica donde ellas pues asisten, se les brinda la atención médica, o si no se les deriva a los hospitales institucionales de aquí de la capital. Y estas vienen siendo las medidas de atención inmediata, casi son pues parecidas. Ahí está la parte de la situación migratoria donde ellas se les regula. Tratamos de que ellas tengan educación y capacitación, pero bueno, realmente a nivel gubernamental, pues estamos trabajando en eso para ver en qué plan ellas se les puede incluir y que puedan estudiar, porque la mayoría de nuestras víctimas son extranjeras. Realmente aquí en Panamá el tema de trata de personas se trabaja o se ve a nivel institucional. Realmente son pocas las ONG, organizaciones no gubernamentales o a nivel privado que trabajan o que brindan servicios para víctimas de trata de personas. Nosotros tenemos una red diseñada con las pocas ONG que brindan quizás servicios parecidos para las víctimas en cuanto a, por ejemplo, asistencia psicológica, algunos programas que les sirvan para el empoderamiento, pero realmente siempre se trabaja desde el gobierno a nivel interinstitucional. Estos son los planes que nosotros utilizamos para poder medir pues sus avances y que ellas puedan tener una inclusión social, que es el plan de intervención inmediata. Ese plan es por año y tiene siempre una reevaluación. Un ejemplo, una de las víctimas que nosotras atendemos, ella tiene 2 niños, los tuvo aquí en Panamá, son panameños. A ella se le realiza el plan y ya como ella tiene familia aquí en Panamá, entonces nosotras las medidas son distintas, porque ya entonces incluye también a la familia. Y esas medidas en atención a sus necesidades en ese momento es reevaluado cada año. Y yo como trabajadora social, pues ahí en ese plan de ella, yo pues también incluiría y se mediría el tema de el seguimiento a sus niños también, ¿no? Lo que es el rol responsable de ella como mamá. Y se le brinda también una atención más seguida, un seguimiento constante por el tema ese de que ella, a pesar de haber sido víctima de trata de personas, también fue víctima de violencia doméstica y tiene 2 niños chiquititos aquí en Panamá. Por eso nosotros redoblamos los esfuerzos en el tema de la atención y el seguimiento para que ella pueda pues tener ese apoyo y pues tener su familia en buen estado. Este es el formulario de detección. Estas características son las que se miden. Como les dije antes, este formulario puede ser utilizado por personas a nivel privado, personas de gobierno, personas ciudadanos responsables que pues, trabajen, por ejemplo, en zonas donde se pueden detectar casos como zonas cerca de las fronteras. Bueno, allí nosotros siempre que tratamos de llegar con sensibilizaciones, si no es presenciales, pueden ser la mayoría por el tema de la pandemia, se hacen virtual, y este formulario se socializa y se explica con ejemplos, con presentación de casos de lo que se debe tomar en cuenta si creemos que estamos pues frente a un posible caso de trata de personas, y estos indicadores lo dicen. Así que no hay mucho tiempo de explicarlo quizás, pero ahí se los comparto y también se puede socializar si alguien lo quiere pues pedir a través de mi amiga Norma, se les puede enviar para que conozcan las características que se toman en cuenta para detectar los casos. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias por esta explicación tan detallada de las iniciativas y todo el trabajo que se está haciendo en Panamá para combatir la trata de personas. Una de las prioridades del seminario este año era compartir esas experiencias positivas, esas
iniciativas que permiten atender la trata de forma integral. Creo que ese enfoque es vital para que de verdad se pueda generar en la víctima, en la sobreviviente, pues medios de vida y una reparación y recuperación de todo lo vivido. Entonces, esta experiencia resulta sumamente valiosa y ojalá, pues desde la sociedad civil podamos seguir impulsando en el caso de Venezuela que se establezcan convenios bilaterales, discusiones, conversaciones para atender este delito en el caso venezolano pues con mayor amplitud o alcance y sobre todo con colaboración con los países que representan pues aliados potenciales para combatir la trata de venezolanas. Ahora pues vamos a pasar la ronda de preguntas. Quienes tengan preguntas pues pueden alzar la mano, pueden escribirlas en el chat, vamos a estar pendientes también del Facebook por si hay preguntas por allá. Y pues simplemente nos dicen a quién está dirigida, si hay alguna cosa que quisieran pues que se explicara, abundar un poquito más. Creo que el enfoque ha sido muy integral, no solo desde la sociedad civil, sino también con esta participación de Panamá, cómo el abordaje del combate de la trata pues puede ser diverso, debe ser diverso para que pueda tener un mayor resultado. Por mi parte, pues bueno, mientras ustedes quizás les da pena o lo piensan, yo quiero hacerle una pregunta a Mina. Y Amina, bueno, ya yo te manifesté lo importante que han sido los recursos que ustedes han generado, pero me gustaría que nos explicaran un poquito más sobre esta campaña con Rappi, porque, bueno, como sabemos, muchísimos venezolanos y venezolanas trabajan en este servicio de delivery, y pues creo que puede, y sobre todo en ese enfoque que mencionaba sobre las alianzas que se pueden hacer con el sector privado para potenciar este combate con la trata, que creo que es algo que quizás no hemos explorado lo suficiente aquí en Venezuela. Claro que sí, muchísimas gracias por la pregunta. Pues, bueno, ese es un proyecto que iniciamos en 2018 y de hecho fue con Uber, que bueno, también es muy parecido a lo que hace Rappi. Nosotros iniciamos este proyecto ya que a través de los testimonios de sobrevivientes del delito, sabíamos que muchas estaban siendo transportadas a través de esas plataformas. Además de eso, también estudiando el delito nos dimos cuenta que muchos actores del sector privado y de empresas están en puntos claves en donde pueden identificar a víctimas, porque como les decía, bueno, y como lo han mencionado muchos de mis compañeras hoy, la trata de personas va a utilizar la infraestructura de las ciudades para funcionar, y a pesar de que las víctimas están viajando con nosotros y usando los servicios que utilizamos todos los días, no los estamos viendo, y de hecho las estimaciones muestran que estamos hoy detectando a menos de 1% de las víctimas. Entonces es por eso que nos dijimos, pues cómo se están utilizando todos estos servicios, no los estamos identificando. Y es por eso que a través de investigación estudiamos el delito para comprender realmente cómo estaba funcionando a través de estas plataformas y qué información le podíamos brindar a estos ciudadanos que nosotros vemos como ciudadanos claves para que puedan identificar y reportar de manera segura. De la mano, además de hacer esta alianza con Uber México, también hicimos una alianza con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que es una línea de reporte ciudadana. Esto realmente fue un punto muy importante y de hecho esos resultados los van a poder ver mañana en el reporte que vamos a sacar, porque lo que vimos aquí es que este tipo de alianzas ayudan a como un poco ir más allá de las barreras estructurales que existen en nuestros países, en donde la gente no se atreve a reportar porque tienen miedo de las autoridades, no tienen confianza en las autoridades. Y este tipo de iniciativas en donde tenemos a la sociedad civil, sector privado y sector público, dan mucha confianza para que la gente reporte, ¿no? Tuvimos resultados muy interesantes que muestran cómo al final el hecho de que una empresa esté haciendo esto le da mucha seguridad a las personas que utilizan sus servicios para hacer este reporte. Entonces, bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero van a poder tener mucha más información mañana. Si quieren, puedo hacerles llegar el reporte y para que lo compartan aquí en esta red.
y sí, o sea, hablando del rol del sector privado, nosotros pensamos que realmente es esencial porque la trata nos está cruzando. Y entonces, como que lo que queremos es una nueva forma de prevenir el delito al hacer que esas empresas tomen compromisos en contra de la trata de personas y que hagan que sea más difícil, porque pues, México, por ejemplo, es conocido a nivel internacional como un paraíso para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en sus playas y zonas turísticas, porque tú llegas al aeropuerto y pues cuando vas y tomas un taxi, muy probablemente el taxi te va a proponer de hacer este tipo de servicios. Entonces lo que queremos hacer es hacer acuerdos para que ya sea más complicado y que la gente no venga aquí pensando que esto es fácil. Excelente, Amina. De verdad que es un enfoque que tenemos que tomar en cuenta y es parte de los aprendizajes que nos permite estas conversaciones en estas actividades. Amina, por favor, si nos puedes poner las redes o algún enlace al evento de mañana. Les recordamos que este seminario también continúa mañana en la mañana, pero bueno, para que puedan estar al tanto de esta información que ustedes están que van a compartir mañana y además de todo el trabajo que hacen, que es excelente. Y no sé si alguien más tiene una pregunta, por aquí hay algunos comentarios en el chat. Excelente información, muy valiosa para tomar en cuenta. Panamá y Venezuela son escenarios vulnerables socialmente. Claro, es importante también, creo que el hincapié en que Panamá es un hold de viajes, es un punto central de tránsito y que todas estas medidas que se toman pues van a tener un efecto positivo porque desincentivan el uso de esta ruta para estos temas de trata. Entonces creo que eso es fundamental también tener esa información. Aurora Osuna Gómez nos dice que en una oportunidad escuché que en Colombia existía una línea telefónica en la cual aquella persona podía llamar y solicitar si existía o no tal empresa que le ofertara servicios, así se evitaba que la persona fuera víctima de trata. Eso es una posibilidad como prevención. Pregunta Aurora, quien quiera preguntar, quien quiera responder, disculpen. Pues no conozco sobre el número de teléfono en el que tú puedas llamar y te verifiquen si la empresa existe o no, pero sí hay registros, o sea, en la Cámara de Comercio tú puedes buscar si una empresa existe en la Cámara de Comercio o no, y también hay otros servicios a los que puedes acceder. O sea, si eres víctima, si eres mujer y eres víctima de alguna violencia, por ejemplo, puedes conectarte en Bogotá, puedes llamar a la línea Púrpura, y si eres víctima de trata, entonces ellos te redirigen, pero también en ciudades clave como Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, y están pensando en expandirse en otros lugares, hay una iniciativa que se llama Cosas de Mujeres. Y estas personas, a través de un WhatsApp, tú te comunicas y ahí ellas, tú dices la situación por la que estás pasando y ellas te redirigen a todos los servicios disponibles para la atención de esa violencia. Entonces, si me dan un segundito, aquí les copio el número de ese WhatsApp en el chat. Allí también pudiera hablarse que quizás la iniciativa Yo Estoy Informada, Jay, aquí en Venezuela, busca hacer, está promovida, que si no me equivoco por Avesa, pues busca también como que ocupar ese espacio de facilitar a las mujeres conseguir información sobre esa situación que están viviendo y si constituye una situación de violencia de género, de trata, tener información sobre sus derechos. Entonces creo que pues esas iniciativas también son muy valiosas, porque una de las cosas que quizás en general podemos ver y lo comentaban las ponentes en su exposición es que aunque se hace un esfuerzo desde la sociedad civil, incluso desde el Estado, por hablar de este tema, por promover el conocimiento sobre la situación de la trata en nuestros países, sigue existiendo muchísimo desconocimiento, sigue existiendo la idea de que esto es algo que pasa en las películas o pasa en otros países y no en nuestra ciudad, en nuestras comunidades. Entonces creo que la posibilidad de facilitar y acercar información a la gente sigue siendo fundamental, un elemento prioridad para combatir la trata de personas. No sé si hay alguna otra pregunta, Aurora, si eso respondía la inquietud que tenías.
Les recordamos que este seminario sigue mañana en su segundo día, que es una jornada en la que vamos a tratar también otros temas desde un enfoque de compartir también experiencias sobre otros países. Mañana la moderadora va a ser Dorenis Angulo de Hayas y vamos a tener temas como la trata de personas, un reto interinstitucional en Colombia y sus fronteras, con una ponente, Magali Castañeda de Colombia. También vamos a hablar de la línea de emergencia para casos de trata de personas en Estados Unidos y los servicios de Polaris en alianza con las instituciones del gobierno, con Mireya Beltrán, que nos va a hablar precisamente pues, de estas experiencias de los números de emergencia con este caso de los Estados Unidos, y sobre la bifurcación de la competencia en materia de trata de personas y los delitos conexos, la investigación penal de delitos conexos y protección a las víctimas y testigos, con la doctora María Cecilia Copperfield de Argentina. También vamos a conversar sobre Centroamérica, un pasadizo a la esclavitud, con Juan Gabriel Hidalgo de Costa Rica, y vamos a cerrar con Norma Ferrer de Venezuela, de Transparencia, y que nos va a conversar sobre ese link entre la corrupción, la migración, el COVID y los riesgos que la corrupción en la ruta migratoria significa, sobre todo en este contexto de COVID, y cómo pueden, pues, o cómo están relacionados con la trata de personas. Verónica compartió los números. Yo creo que, bueno, si no hay otra pregunta, podemos dar por cerrado el evento. Muchísimas gracias a todos. Sí, disculpa, Estefanía. ¿Es posible que prendan su las cámaras video, para una foto? Una foto del día de hoy? Sí, por favor. Para tomar una foto. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, por interesarse en este tema. Mañana... ¿Estefanía? Ok. Reina, tú nos avisas. Bueno, si quieren, tómenlas ustedes también, por muchos afectos. Muchísimas gracias. En el segundo, porque hoy tenemos otro, y me faltó el segundo, tenemos aquí otra más y terminamos. Muchas gracias por su atención. Mañana seguiremos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Okay. Hasta mañana.